La Posta de la Independencia les da la bienvenida nuevamente a este hermoso programa que la Fundación del Bicentenario quiere aportarles a ustedes, y hoy en un día tan importante, un día central en la vida de los argentinos, en la argentinidad. Jorge Atilio Mendía está con nosotros, el presidente de la Fundación, como siempre lo hacemos en cada programa, y de verdad, al propósito del programa de hoy, hemos invitado a una personalidad que me gustaría que la presentes. Bueno, es un amigo de los caminos que nosotros empezamos hace casi 18 años a transitar, y encontramos un amigo en Salta como Alejandro Pojasi, un hombre apasionado por las políticas territoriales del norte argentino, del sur boliviano y lo que nosotros le llamamos del centro sudamericano. Así que presentarlo a Alejandro en este programa para mí es un lujo. Aparte de ser un amigo, es un hombre que sabe y que tiene unos libros interesantes escritos que son más de 5, son más de 5. Claro. Bueno, Alejandro, bienvenido. Y justamente el 25 de mayo, que lo estamos transitando, ha sido tema de su investigación, de su preocupación, de lo abarcativo que es ese hecho. Sí, es una cuestión, yo creo que medular entre los argentinos y los suramericanos, ya que la cuestión de la agitación ideológica con causas en Europa y consecuencias en América tiene que ver directamente con los años 1809 y 1810. Primero, resaltar que la historia, hoy casi más de 200 años, no es algo muerto, inerte, algo que está atrás, que está en los anaqueles, quieta, en absoluto. Creo que la primera consideración cuando empezamos a hablar de historia es saber que fluctúa, que está entre nosotros, y que por eso estamos buscando nuevas respuestas a la inquietud y hacia las preguntas de aquel tiempo. Han transcurrido 200 años y yo creo que se hace necesario volver de nuevo a poner en uso estas nuevas determinaciones. Y esto sucede con el 25 de mayo. Y lo que atañe al 25 de mayo propiamente tiene que ver algo también determinante, que es la geografía. La geografía da respuesta a la política y la geografía marca política. Entonces, cuando de pronto Jorge indicaba de que es el Alto Perú, estamos hablando de que es el Alto Perú, hoy es Bolivia. Que el Bajo Perú es el Viejo Perú, o sea, juntos eran la peruanidad, y que nosotros éramos el virreinato del Río de la Plata. Entonces, es en ese ámbito, esa lectura geográfica, es la que debemos hacer para comenzar a analizar los sucesos históricos. Entonces, y allí se desprenden dos fechas determinantes. Una, el día 25 de mayo de 1809, una coincidencia con otro 25 de mayo, que es el nuestro, de 1810 en Buenos Aires, solo que uno, este enunciado del 25 de mayo de 1809, sucede en un sitio que se llama la ciudad de los cuatro nombres. Primero se llamó Villa La Plata, luego se llamó Charcas, luego Chuquisaca, y hoy es Sucre, la capital constitucional de Bolivia. Allí deambulan, es allí donde se da prácticamente el primer grito determinante que va a inundar toda Sudamérica y va a tener las adhesiones y desandar un tiempo de las revoluciones. Entonces, tenemos ese 25 de mayo en esta ciudad de los cuatro nombres. Luego esa revolución se traslada ya de un modo más profundo y de un modo más violento y determinado, que es a la ciudad de La Paz, Bolivia, donde directamente ya el sector llamado patriota ya inicia una revolución por las armas, que es lo más acendrado que sucede en 1809. Esa revolución de La Paz, contenida bajo fuego, con toda la presencia de los ejércitos realistas que existían, repercute inmediatamente en Buenos Aires, un día viernes 25 de mayo de 1810. O sea, parece una paradoja, donde un día jueves es en Sucre y un año después justo estalla en Buenos Aires. Y luego de Buenos Aires se traslada a la Intendencia de Salta del Tucumán.
La Intendencia de Salta del Tucumán, nuestra Intendencia de salteños, jujeños y tucumanos, nuestra Intendencia fue la única que adhirió en inicial instancia a la Revolución de Buenos Aires. Todas la negaron. Entonces yo creo que cuando mencionamos, citamos la Revolución de Mayo, yo creo que ese es el marco ideológico y de acciones que debemos considerar. Ahora, Alejandro, esto que usted dice está impregnado, que no es una cosa vetusta, que está arrumbada, sino que circula entre nosotros, es la más clara demostración. Pero sería bueno que esa demostración de que la decisión, del coraje de esta intendencia, de nuestro norte, de adherir a esa proclama, al sentimiento y a los ideales de la revolución, que debiera ser alguna vez reconocido, no fue para la celebración del Bicentenario, que todo ese centralismo porteño, ese trabajo que se ha hecho para que los festejos no les ocasionaran ni siquiera un viaje hacia los lugares donde se ha gestado, creo que algún día tiene que terminar, se tiene que acabar con la profundidad de la investigación y que tengamos otra lectura de nuestra historia. Creo que eso ha sido un poco lo que nos llevó a que las provincias de Jujuy, que están muy mancomunados con Jujuy, Tucumán propiamente, como recién señalaba, y nosotros de Salta, que por eso iniciábamos prácticamente una recuperación de lo que es la historia regional. La historia nacional nace a partir de sus regiones. O sea, no es la historia nacional la que se impone sobre la región. Por eso nosotros hicimos valer en nuestro bicentenario y agitamos todo lo que pudimos, iniciando una construcción de lo que eran estas fechas, iniciando debates y buscando nuevas respuestas, porque nos dábamos cuenta de que Buenos Aires era solo la capital de un país nuevo. Nosotros estamos hablando acá de nuestros orígenes y estamos hablando de sitios que hoy ya no nos corresponden, pero que en definitiva son, digamos, nuestros viejos lazos y nuestros viejos afectos los que nos convocaban a que giremos un poco hacia nuestro pasado y tomarlo como que es el génesis, como que es el inicio de toda la Argentina que hoy tenemos. No deja de ser nuestra propia identidad, como región, como sudamericanos, porque cuando uno va a Buenos Aires, por ahí encuentra poco de uno, pero cuando vos te vas a estos lugares, vos encontrás muchos de nosotros y decís, pero esto me parece muy familiar, o me parece, lo tengo como muy impregnado en mí, ¿y qué es eso? Y cuando te pones a hablar con los locales, empezás a encontrar cosas nuestras, cosas propias, cosas que en algún momento nosotros nos transmitieron desde un libro, de alguna otra cosa, hasta los mismos edificios, las mismas formas de nuestros campos, nuestros cercos de piedra, nuestros árboles, la guaribá y tantas cosas que nos unen, ¿no? Y que por un límite fronterizo nos dividieron. No, y por ejemplo, un indicativo, que es lo que estás haciendo, el indicativo, por ejemplo, de las calles. Vos girás una calle, una avenida importante en Sucre y lees Bernardo de Monteagudo. Entonces lo primero que te quedas pensando, ¿será el Monteagudo nació en Tucumán? O Ildefonso de las Muñecas. Puedes decir, ¿esta es la muñeca de Tucumán? Entonces, o Arao de la Madrid. Claro. Arao de la Madrid, vos decís, este es el gran guerrero de Tucumán, donde están presentes, vos decís, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo 25 de mayo? ¿Será nuestro 25 de mayo? Entonces te abre nuevas consignas y te obliga un poco a que reflexiones sobre qué ha pasado en este tiempo y por qué nos enseñaron tan mal la historia. Claro. Entonces, la historia no debe ser, digamos, a partir de un núcleo, de un centro bastante mezquino, como fue el caso de Buenos Aires. Bueno, en esta posta de la independencia, que estamos celebrando un 25 de mayo, que creo que va a ser el más bonito de toda nuestra historia, y de nuestros amigos que están compartiendo esta posta de la independencia. Alejandro, Jorge, hacemos una pausa y ya venimos. Nuestra posta de la independencia, instalada en el propósito de acercarle comentarios
que tienen que ver con este 25 de mayo, en la compañía de especialistas de Alejandro Ubaldo Pujasi, que es presidente del Instituto Belgraniano de Salta, que gentilmente nos está acompañando, y por supuesto el presidente de nuestra fundación, Jorge Atilio Mendía. Ha quedado una cantidad de títulos del anterior bloque que me gustaría que volvamos para acercarle más comentarios a nuestros amigos, Jorge. Sí, Alejandro en algún momento habló del Alto Perú y del Bajo Perú. Claro. Habría que un poquito así de lo geográfico, era el Bajo Perú porque estaba a nivel del mar, ¿no es cierto? Y el Alto Perú porque estaba en el altiplano. O sea, lo que era la conformación del Perú tiene dos niveles marcadamente. Entonces era, voy hacia arriba, o cuando estaba arriba me voy abajo. Este era el alto y este era el bajo. Después nombraste uno de los 4 nombres de la ciudad, y el primer nombre era Villa del Plata. Yo siempre dije, La Plata es el nombre que después llevan a Buenos Aires, que muchos no lo reconocen o muchos no lo quieren ver, pero porque se entiende que viene del Río de la Plata, pero viene del Río del Plata, de la Villa del Plata, que de donde salía la plata. ¿Qué plata? La plata del Potosí. Claro, todas esas pequeñas hilaciones que por ahí, yo cuando voy por esos lugares y que empiezo a buscar las conexiones, es una cosa que me fascina, ¿no? Creo que más me gusta de la historia, los puntos donde nos vamos encontrando, y todo tiene un porqué. Y bueno, después habla sobre el 25 de mayo de 1809, la revolución en Chuquisaca, y la revolución que se traslada a La Paz. Pero cuando hablamos de estos territorios, que era una sola cosa, la regional que decía, había hombres que eran del Salta, del Tucumán, porque en la revolución de Chuquisaca está Bernardo de Monteagudo, y el de La Paz está Ildefonso de las Muñecas. Hombres que han nacido en el norte argentino, que eran propios, que eran nuestros, y uno termina diciendo, pero estaban de casualidad, estaban de turismo, estaban aviando. No, era una convivencia que había con todos ellos. Y entonces, por eso para mí el escenario de la independencia sin duda está en esto que conformamos y llamamos el centro de Sudamérica. Totalmente. Además, allí incluimos Tucumán, Salta y Jujuy, y ahí sí es una vasta región. Digamos que luego, años después, 10 años después tal vez, sería el proyecto político de San Martín del Plan Continental, o el Plan sanmartiniano, porque ya había una fuerte disputa con lo que iba a ser Buenos Aires. Pero hasta ese tiempo, en ese momento, era una geografía que era el escenario de la guerra de la independencia. Primero porque, reiterando, el factor geográfico va a ser determinante para este tipo ya cuando se acaba la revolución o la parte ideológica y comienza la guerra por las armas, es determinante la geografía, porque los ejércitos españoles no estaban acostumbrados a este tipo de geografía, y menos a los naturales del Alto Perú, que siendo tan pobre o con tan poco, les llevaron adelante semejante guerra y una persistencia y un valor que aún todavía se los estudia. Entonces, hablar del Alto Perú, de la manera en que confrontó en ese momento los ejércitos reales, tal vez más importantes del mundo, porque son los que van a estar enfrentados con los ingleses y contra Napoleón de Buenos Aires, Napoleón Bonaparte, hace de que realmente hoy veamos con admiración la postura que tuvieron estas etnias que prácticamente sin armas lo combatió durante 16 años, 1809 a 1825, el 6 de agosto de 1825, que es el día de la proclama de la independencia que va a ser la República Bolivariana. Yo creo que hay que darle ese mérito porque es necesario y ubicarlo donde creo que en esta escala de valores tienen que ver con hombres de Tucumán, Salta, Jujuy, envalentonados tal vez con toda esta etnia, porque muchos creen que en el Alto Perú se peleaba como en Salta, como Tucumán o como Jujuy, con milicias gauchas.
no se peleaba con milicias, se peleaba con etnias. Con etnias. Ildefonso de las Muñecas, las etnias que lo acompañaron durante la guerra hasta que lo asesinan a Muñecas. Horas antes de la declaración de la independencia nuestra, ¿no? Claro. El 6. Claro, él peleaba con los Omasuyos y los Larecajas, es decir, recordábamos que eran dos etnias muy guerreras, que Juan Azurduy peleaba con la etnia de los Tarabucos, que el coronel Pedro Arraya peleaba con los Chichas, que eso está José olvidado, Vicente Carlos, Camargo, eso no se sabe. Que No, Camargo peleaba con los Sinti. Entonces, así fue una distribución donde el ejército español le tenía mucho cuidado porque se daban cuenta que eran muy guerreras y que era prácticamente una cuestión cultural contra el reinado de España. Entonces, yo creo que hay que verla de esa forma, hay que abordar cuando se habla del Alto Perú. Y es muy poco lo que, digamos, se plantea en el tiempo de la Guerra de la Independencia, la Guerra de los 16 años, sobre cuánto dieron todos estos pueblos originarios, que realmente por ahí cuando hacen el reclamo, muchas veces nos molestan por el exceso, pero si después nos damos cuenta de todo lo que dieron, y creo que algún sentido tiene. Claro. Ahora de Chuquisaca en 1809 y un año después en Buenos Aires, y eso que lo comprime la historia o los historiadores en la Semana de Mayo, los vasos comunicantes que hay entre un hecho, su trascendencia, el traslado a La Paz, y la llegada a Buenos Aires, justo al año, ¿qué otros aspectos se pueden señalar para que eso haya fluido o haya acrecentado la pasión que también ya había en Argentina, en el territorio que hoy es Argentina? Y algo determinante que agrega, digamos, al levantamiento primero de Chuquisaca, que es el jueves 25 de mayo de 1809 y el 16 de julio en La Paz de 1809, cuando va a repercutir en Buenos Aires, nos damos cuenta como que la gente de Buenos Aires ya no es la misma gente de antes de las invasiones inglesas. La gente después, o sea, estamos hablando de las invasiones de 1806 y 1807, la gente que había combatido en las invasiones inglesas tenía como un derecho adquirido, porque nadie vino de Europa a defenderlo, se defendieron ellos en la calle y con los hombres que estaban presentes. Correcto. No hay, digamos, entonces, cuando de pronto acá hay que ir al cabildo y ver, elegir o por lo menos proponer a qué van a adherir frente a los gobernantes, ese derecho ellos lo hacen, le dan presencia, o sea, lo hacen sentir a sus derechos. ¿Por qué? Porque ya venían ellos de defenderse, o sea, dos invasiones, además numerosa, había sido difícil, entonces eso es parte también de una motivación del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, que muy pocas veces repetimos, pero que tiene que ver en un análisis más complejo. Seguro. Vamos a seguirla en el próximo bloque, ¿eh? Por supuesto. Ya volvemos en Posta de la Independencia. Una magnífica posta de la Independencia que estamos transitando en la compañía de nuestro invitado Alejandro Ubaldo Pujasi, que vino desde Salta especialmente para el programa, y desde luego con nuestro presidente Jorge Atilio Mendía. Han quedado también cosas del anterior bloque que nos gustaría que la remarquemos, que le pasemos un poquito al resaltador, porque son como grandes títulos que van quedando del programa. Claro, ahí por ejemplo Alejandro recién hace nombra la ciudad de Chuquisaca y después te nombra lo que estaba pasando en Buenos Aires, que seguramente se va a explayar más, pero Chuquisaca en ese momento, ¿qué era? Una ciudad, ¿cómo era vista en el planeta? Era una de las 3 ciudades más pobladas del planeta, conjuntamente con Londres, Francia y lo que era la Charcas o Chuquisaca. Entonces no era una ciudad común, no era una ciudad sola. ¿Y por qué era? Porque claro, estaba a 130 kilómetros de Potosí, en una parte más baja, o sea, menos hostil para vivir, ¿no? Esa era nuestra antigua Chuquisaca. Claro, correcto. O sea, los socavones, todo el mitazgo, el llanaconazgo, todos los signos de esclavitud estaban en el Potosí. Y el regocijo estaba abajo, digamos ya a otro nivel, porque Potosí son casi 4.600 metros, y Chuquisaca está 2.000,
Entonces, allá era el sacrificio, acá era el gasto. Claro. Entonces, por eso uno cuando va a Chuquisaca o a Sucre, se da cuenta de lo bien que se vivía y que la cantidad de gente y la servidumbre que existía, que era la movilizadora de esa demografía que está señalando. Entonces, es importante, porque si algo atraía era el Potosí. Además, ese modo, esa síntesis que se tenía de América, valer un Potosí. Valer un Potosí. Decía, vale un Potosí. Era una cosa importante porque eran unas monedas de oro que se cambiaba en cualquier parte del mundo y eran muy requeridas. Entonces, la vieja leyenda de los conquistadores con el tema del dorado, el dorado era el Potosí, porque era Pilcomayo, Río Arriba, claro. Y de Pilcomayo nace en el Potosí. Claro. Entonces, la vieja, es toda una de las leyendas de la conquista. Estamos en tiempo de la colonia y de la guerra de independencia, que estamos señalando cuestiones, entonces hacía que todo ese circuito se vuelva como una cosa de que todos querían vivir o querían formar parte, por lo menos, de lo que era ese tiempo colonial. Así que yo creo que tiene mucho sentido esto que está señalando sobre por qué lo numeroso de lo que va a ser Chuquisaca en ese momento, ¿no? Con esa demografía. Ahora, Alejandro, dejando ese esplendor, nota magnífica también, de caer en cuenta de esa categoría que tenía, para venirnos a Buenos Aires, al escenario del 25 de mayo de 1810, hace instantes nada más dijiste del empoderamiento, para usar un término moderno, en el que estaba la población a raíz de lo acontecido, de lo que les tocó vivir con la revolución, con las invasiones inglesas, y el modo en que esos hechos han generado como una suerte de anticuerpos, que no son los mismos de antes de las invasiones inglesas. No, hubo una defensa muy grande y una participación muy grande de las gentes, donde cada calle fue realmente una resistencia y una trinchera. Entonces, el modo, que a mí me pareció bastante original, para defender una ciudad, lo hacían igual que en el Alto Perú, se defendían por actividad. O sea, Cornelio Saavedra, con todos los comerciantes, en una de las grandes avenidas por donde iba a pasar los regimientos más importantes ingleses. O sea, allí se plantaron. Teníamos un sector menor, por decir, la gente que era de sectores de seguro o banco, una cosa mínima, pero que ellos defendían a lo mejor un pasaje que también era determinante. Todas las mujeres del mercado, porque en ese momento los mercados eran un modo de subsistir, defendieron una avenida, o sea, de mujeres, que eran las vivanderas del mercado y estuvieron a la altura de las circunstancias. Vivanderas. 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 Es un término que todavía se usa por ahí en algunos lugares de Perú, en algunos lugares de Bolivia también. Entonces... Pero perdón, Alejandro, ¿y qué significa, digamos, de que hacen vivir a la bandera, que la no, es un término que usan ellos cotidiano, digamos, es un sentido de pertenencia al mercado, que no son de extramuros como se les llamaba en algún tiempo, sino que era esencial para la vida de una ciudad. Hoy están de moda los mercados en todo lado. Quito, cualquier ciudad importante, de España, de Francia, hoy los mercados son lugares donde todo el mundo concurre, o sea, tienen un valor agregado hoy. Claro. Y en ese tiempo ya lo tenían, porque eran lugares de abasto y lugares donde se movía todo lo rural, digamos. De lo rural pasaba hacia lo urbano y ese era el medio, eran los mercados principales.
Entonces había el mercado de carnes, mercados de verduras, mercados, etcétera, etcétera. Entonces, estos se defendieron por oficios y por gremios prácticamente. Y Cornelio Saavedra no va a pasar desapercibido en las invasiones inglesas. Cornelio Saavedra demostró, y por eso la gente lo elige después a él como jefe en Buenos Aires, porque fue un gran peleador en las invasiones inglesas. Cuentan en sus memorias que Cornelio Saavedra usó chaqueta militar arremangada y que se puso pañuelo como bandana. Peleaba con sable y puñal, y que era un león peleando en medio de la calle. Entonces, ¿cómo la gente después le podía negar que no podía ser jefe de los regimientos de Buenos Aires? Si lo había demostrado, estaba al frente de todo. O sea, digamos, eso fue un surgir, digamos, de algo que a lo mejor en la pasividad de semejante ciudad, como era una ciudad puerto, como era Buenos Aires, a lo mejor no se había considerado, pero que luego de las invasiones inglesas ya cambió. Y cuando vino el 25 de mayo de 1810, digamos, tomó estos rumbos que hoy estamos tratando de rediscutir, de analizar nuevamente con documentación de aquella época. Claro, pero sí, por favor, Jorge. Carlos, te quiero decir que Saavedra nació entre el camino de Potosí al camino de Chuquisaca, ahí en un punto casi central. Correcto. Ahí nace. Hoy yo cada vez que paso siempre veo una mirada, por decir, pensar que aquí en este medio de la nada nace nada más y nada menos que Saavedra, ¿no? Y me queda esta la imagen de ese Chuquisaca como ciudad del planeta tan rica y un Buenos Aires tan pobre en 1809, y ahora los miro, un Buenos Aires tan rico y un Chuquisaca tan quedado. Mirá lo que hace la política, ¿no? Seguro. Alejandro, con el agradecimiento por haber venido a nuestro programa, haber participado de esta posta de la independencia, nos gustaría una reflexión en el 25 de mayo de este 2019, cuando tantos años han pasado, una mirada hacia este tiempo y lo que nos puede servir abrevar en los hechos que han generado el 25 de mayo de 1810. Yo creo que hay algo que dijo Corbière, un gran historiador, Emilio Corbière. Decía que la historia de estos nuevos tiempos, estamos hablando del siglo XXI, no se debe escribir para contener viejas rencillas, ni tampoco para construir nuevos ídolos, en absoluto, que precisamente debemos mostrarlo con sus errores humanos, con sus fallas, porque si no sería un modo de que se alejen hechos dioses. Entonces que los dejemos así, digamos, es parte del respeto que debemos tener por ellos. Gracias, Alejandro. Bueno, Jorge, nos estamos yendo, ¿eh? Así es, un hermoso programa y la verdad que nos ha sacado un par de ideas muy interesantes que la vamos a trabajar en programas posteriores, ¿no? Seguro. Con ustedes estamos celebrando el 25 de mayo. ¡Viva la patria! Desde aquí, desde nuestra posta de la independencia.